ahora en la Señor, esta noche te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, tú eres maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos y poderte adorar, poderte exaltar, poder bendecir tu nombre. Gracias, Padre bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque nuevas son cada mañana esas misericordias. Gracias, Señor, por la bendición que es poder estar aquí reunidos juntos, donde te podemos adorar, donde te podemos exaltar, donde podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre bueno y maravilloso, porque sabemos que tú estás con nosotros, que cada día podemos ver tu misericordia, tu amor, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta semana, esta mitad de semana en la que ya estamos, donde hasta el día de hoy hemos visto tu amor y tu cuidado y tu fidelidad, Señor. Esta noche queremos dejar delante de ti nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestro cansancio, Señor, y pedirte de que seas ministrando a cada uno de nuestros corazones, que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas y que sea tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Señor Padre, tu palabra nos enseña a dejar nuestras ansiedades y nuestras cargas delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, pues en esta noche dejamos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras ansiedades delante de ti, sabiendo que tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Quedamos en tus manos y este tiempo de estudio bíblico lo ponemos allí y lo dejamos para tu gloria y para tu honra. Enséñanos por medio de tu palabra, ayúdanos a crecer por medio de tu palabra y síguenos formando por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Buenas Amén. noches. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más. Qué bueno que nos Amén, estén pastor. viendo y gracias a cada uno de los que se conecta. Y qué bueno ver mi hermano José. Dios le bendiga. Bienvenido. Qué bueno verle por estos lados ya. De saber que está por acá con su merced, su esposita. Una bendición que estén con nosotros nuevamente. Y bienvenidos. Amén. No sé, pastor, cómo. Amén, pastor. Bueno, bueno, y todos bienvenidos. En esta hora damos gracias al Señor, como hablábamos, por su amor, por su cuidado, por su fidelidad. Y bueno, vamos a comenzar. Yo aquí estoy revisando unas entradas que me están pidiendo. Ya déjenme, estoy cuadrando. Listo. Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio bíblico acerca de la guerra espiritual, eh, donde quedamos hace 8 días. Ya miramos el origen, hemos visto algo de las posturas, bueno, todo lo que era esto de la tercera ola y cómo todo esto ha desentrañado en lo que se conoce como la guerra espiritual, ¿no? Que es lo que hemos estado estudiando. ¿Cuáles eran las posturas de esta tercera ola? ¿Qué fue lo que miramos? ¿Qué era lo que creían? ¿Cómo surgieron sus posturas? ¿Surgieron sus creencias? ¿De qué manera ellos las practicaban? Ellos hicieron unos micrófonos y ya. ¿De qué manera ellos las practicaban? Y bueno, y cómo cada una de estas posturas que manejaban, pues obviamente repercutían en la iglesia. Entonces, lo que hemos estado viendo por estos miércoles acerca de este tema. Listo, hace 8 días ya empezamos a mirar lo último de ellos, que fue la influencia, el exceso en la influencia demoníaca. Miramos un poquito cómo la Biblia nos habla de que no es así, que la culpa no es toda del diablo, sino también es un tema de naturaleza humana y es un tema de responsabilidad natural, que es lo que hemos estado mirando. Y creo que ahí quedamos, si mi memoria no me falla, ¿cierto? Fue lo que miramos ahí y vamos. Y bueno, seguimos entonces hoy aquí por aquí me dicen no se escucha. ¿Sí me están escuchando todos bien? Sí, sí, señor. Sí, mi padre, lo escuchamos bien. Ah, bueno. Entonces, Pili, creo que de pronto mira y revisa tu micrófono porque si me oyen, miramos qué era eso de reclamar y pisar y cómo no tenía fundamento bíblico el pisar y el reclamar y todo este tipo de enseñanzas que nos daban. Miramos los errores de esto y terminamos este tema hablando sobre la importancia de la palabra, la oración, la fe, la vida en santidad, que son las bases para la guerra espiritual. Y ahí fue donde nos quedamos hace 8 días. Después de este pequeño recorrido y este corto resumen, entonces seguimos avanzando. ¿Listo? ¿Cuál es la síntesis hasta ahora de lo que hemos visto? ¿Sí? De que estas armas no operan de manera independiente, las que estuvimos mirando, ¿ok?
la oración, la fe, el testimonio, independiente ni mística. Forman parte de una vida centrada en Cristo y eso va a ser crucial para el desarrollo y para todo lo que vamos a empezar a mirar. La palabra revela la verdad, que fue lo que miramos. La oración expresa dependencia, la fe se apropia de las promesas. En conjunto no son instrumentos para dominar, ¿sí? Un mundo espiritual, como lo hemos venido enseñando. Esperen, yo aquí que no puedo leer ya. Estamos en la síntesis. Tararara, forman parte de una vida centrada en Cristo, ¿cierto? En conjunto no son instrumentos para dominar el mundo espiritual, sino medios para permanecer firmes en el Evangelio. ¿Listo? Vamos bien. Ahí están viendo pantalla. Me cuentan si están viendo pantalla. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Bueno, aquí ya me están escribiendo. Estoy dando entrada. Y ahí vamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Esto nos ayuda a cometer una serie de errores. Por eso yo hace 8 días terminando dije que esta imagen es una imagen que es demasiado antibíblica. Y usted me dirá, ¿por qué es demasiado antibíblica? ¿Qué tiene de malo esa imagen? ¿Quién me puede ayudar? ¿Usted qué ve de malo en esa imagen? Hola, ¿Qué- buenas noches, Paz. Buenas Pues noches. están como si estuvieran de igual a igual. Así es. Como si estuvieran compitiendo, como si estuvieran de igual a igual. Ese es un serio problema con estas doctrinas, porque lo que estas doctrinas nos llevan, gracias Estercita, y parte de sus errores es dualismo extremo, perdón, se conoce esto, como el dualismo extremo. ¿Por qué? Porque se le da tanto protagonista al diablo, vemos demonios en todo lado y detrás de cada problema, que número uno, quitamos la responsabilidad humana y número dos, ponemos a Satanás a igual a Jesús. ¿Sí? Entonces lo que hemos estado viendo durante este estudio es que todo descansa y lo que vamos a seguir viendo es que todo descansa en la victoria de la cruz. Entonces, número uno, hay un dualismo extremo, donde un dualismo son dos fuerzas en choque, en conjunto, y Dios no tiene igual. Él es soberano, Él es eterno, Él es sublime, entonces no tiene igual. Por eso ese es un gran error de esta doctrina. Dos, la falta de base exegética. Muchas de sus prácticas o la mayoría o todas sus prácticas nacen de revelaciones proféticas personales. Hombres de estos movimientos que ya los estudiamos, ¿sí? No de un estudio sistemático y responsable de la escritura, sino solamente desde sus experiencias personales. Y esto ha llevado a un triunfalismo que no es bíblico. Han querido empoderar a la iglesia como un ente invencible, un ente perfecto. Ahora la iglesia es así, ¿cierto? Lo miramos ignorando algo fundamental y es que la Biblia habla del sufrimiento, de la persecución, de la lucha del ser humano, la debilidad humana, que es fundamental en toda la doctrina del Nuevo Testamento. Así que la verdadera guerra espiritual no es una técnica de poder, sino una vida de obediencia. Se gana no gritando al aire, sino viviendo en la verdad, practicando la justicia y proclamando el Evangelio. Como decía el gran predicador Charles Spurgeon. ¿Y qué decía este gran hombre de Dios? La mejor manera de combatir el error no es golpearlo con un palo, sino proyectar la luz de la verdad sobre él. ¿Listo? Dime, Adrianita, buenas noches. ¿Levantaste la mano, Adri? ¿O se te levantó? Bueno. Entonces sigamos. Esto surge una pregunta, que es lo que estamos viendo. ¿Es el creyente una víctima pasiva de ataques externos o un agente responsable frente a su propia naturaleza? Vamos a mirar a responder esta pregunta esta noche, ¿sí? Y vamos a estar mirando Santiago 1, 14 a 15. Este lo estudiamos hace 8 días, pero hoy quiero centrarme en un aspecto. Santiago 1, 14 a 15, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo tiene en sus Biblias para que avancemos rápidamente? Santiago 1, 14 al 15 y otra persona tenga Santiago 4, 7, por favor. Santiago 1, 14 al 15, ¿lo tiene alguno? Aquí, Paz. Santiago 1, 14 al 15, ¿sí? ¿Sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte.
Muchísimas gracias. Ahí habla del proceso del pecado. Gracias, Angelita. El texto clave aquí no nos está mencionando por ningún lado entes espirituales. El texto menciona una palabra que hace 8 días hablamos, que fue la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿De qué nos habla la concupiscencia? Bueno, la concupiscencia es la palabra que usted ahí ve en pantalla, ¿cierto? Epitimia o efictimia, como dirían algunos, y eso traduce concupiscencia. Epictimia habla de concupiscencia. Y ojo con esto, la concupiscencia no es un espíritu de pecado. La concupiscencia para Santiago, que es lo mismo que nos va a decir Pablo, es un deseo intenso, un anhelo que está en el exterior del hombre, en el interior del hombre, que reside dentro del hombre. ¿Se acuerda que hace 8 días nosotros miramos el verbo excelco, atraído, que era arrastrar y hablaba de la trampa y hablaba de la carnada? Pues otro uso del verbo excelco, que es atraído en este contexto, es sacar de quicio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Como la concupiscencia no es un espíritu, no es un demonio, sino es un anhelo que reside en el ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay un conflicto en las dos naturalezas. Es lo que Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Un autor decía que es como una fuerza centrífuga interna. Nace, reside en el corazón del hombre, no es una invasión externa, no es algo que venga de afuera. O sea que mientras que muchas ideas populares sugieren o hablan, como hemos visto, de atar demonios para dejar de pecar, la Biblia lo que enfatiza para que esto no acontezca es en el cambio de mente, la metanoia, el arrepentimiento. Esa es la base para comenzar una guerra espiritual, llamar al individuo al arrepentimiento. El creyente por eso tiene que vivir en la guerra espiritual una vida ética y moral. Esa es la verdadera guerra espiritual, que es lo que vamos a mirar en la armadura del Señor. O sea que la guerra espiritual bíblica se centra en que en la verdad de la vida, en el testimonio y no en las apariencias ni en la mentira. Eso no es poder contra poder. De ahí la importancia de Santiago 4:7. ¿Quién tiene Santiago 4:7 para que me ayude a leerlo, por favor? Aquí pasa. Dime. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y el que huirá. ¿Sí? Ese someterse no es un doblegarnos, ¿no? Ya hemos hablado acá de que someterse, jupotazo o jupomotazo, es subordinación voluntaria a Dios y a su voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Dios no quiere obediencia forzada, ¿sí? Jupomotazo, que es una expresión militar, ¿qué es lo que habla? Un soldado que se pone bajo las órdenes de su superior. En este caso, el superior es ¿quién? Dios. Y el creyente se sujeta a Dios. Someteos a Dios. Entonces la guerra espiritual empieza es, mire que no, el texto no manda a confrontar a Satanás, el texto manda a someterse a Dios. Someteos a Dios. Someterse a Dios da un resultado. ¿Y es cuál? Resistir al diablo. ¿Sí? La palabra antistemi, que es resistir. O sea, el texto ahí, resistir al diablo, es antistemi deitoi diaboloi. Resistan al adversario. Y antistemi, que es resistir, es un verbo igual que el anterior, que someterse. También es un verbo militar. Y antistemi lo que traduce es párese firme. Es un verbo compuesto. ¿Qué es un verbo compuesto? Que está en dos, tiene doble traducción que van a dar una mejor idea. Antistemi es anti, en contra, ¿cierto? Estemi es pararse firme. O sea que lo que Santiago es resístase, dice Santiago, sométase a Dios, párese firme en contra de, en este caso, el adversario, y entonces la imagen es que por ende él huye, el enemigo huye, sometiéndose a la autoridad de Dios, resistiendo. Mire que no dice enfrentando ni peleando, resistiendo, él huye de nosotros. Entonces el resultado de que Satanás huya es someterse a Dios, doblegar mi voluntad, mi carácter a Dios y entonces empezar a vivir de la forma como Él quiere que yo viva. Y creo que si hay alguien que lo expresa de una manera muy bonita es el profesor Heiber. Dice, una actitud de indecisión y duda cuando uno se enfrenta con el diablo, hace que éste aparezca valiente, agresivo en sus ataques.
pero si se le confronta con voluntad resoluta y con firme confianza en las promesas de Dios, lo desenmascara como cobarde. La victoria de nuestro Señor sobre el diablo, Mateo 4, Marcos 3, alcanzando su culminación en la cruz, Juan 12, ha dejado a Satanás como un enemigo derrotado. Cuando se le confronta con la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, el diablo reconoce su derrota en su huida abrupta. Él no puede llevar a alguien a pecar sin el consentimiento de la voluntad de la persona. Mientras la voluntad de la persona esté sujeta al control y guía del Espíritu Santo, puede mantenerse victorioso contra las artimañas seductoras de Satanás. Así que, ¿cuál es el punto de reflexión? Si atribuimos cada falla moral que tengamos a Satanás, estamos anulando la responsabilidad humana, la necesidad de la santificación progresiva. Por eso es que quiero que quede muy claro, ¿sí? Que el creyente no es una víctima pasiva. La persona es responsable por sus decisiones y por sus pecados. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Bien? ¿Alguna duda o vamos bien? Bien, mi paz. Bien, listo. Para que vayamos ahí, entonces vamos mirando. Entonces, esto nos lleva entonces a algo, ¿sí? Y es que mm, alguien, que no sea Angélica, porque segunda de Corintios, no porque no lo hagan, ¿no? Sino para mirar si los otros están acá o no. Segunda de Corintios 10 4 al 5. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Segunda de Corintios 10 4 al 5. Segunda de Corintios 10 4 al 5. ¿Sí lo Porque tienen? las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gracias, Mauro. Cuando leemos este pasaje, o no sé cuántas veces hemos leído este pasaje, y cuando usted lee este pasaje, ¿qué le han enseñado? O cuando usted lee este pasaje, ¿en qué contexto lo ha utilizado? ¿O quiénes lo han leído? ¿Quién ha escuchado antes este pasaje? Yo paso. Yo, ¿pases Sí, quién? ¿Usted? sí, pastor, sí lo hemos escuchado. ¿Quién más? Mauro, ¿quién más? Adri dijo. Ok. ¿Alguno más que lo haya escuchado? Sí, mi paz, eso no es el que uno repite cuando vienen a la mente malos pensamientos. Ok, el que uno repite, sí, va por ese enfoque, van los pensamientos. Gracias, Dianita. ¿En qué otro enfoque lo hemos visto? Y uno lo repite que vienen malos pensamientos, ¿por qué? Es el que nos han enseñado y está bien. Y está bien. Y quiero irme por esa línea que tú manejaste, Diana. ¿Alguien ha escuchado este pasaje en otro contexto? Es decir, en otra enseñanza. Paso, hay un versículo que dice que también que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? Sino contra huestes espirituales, maldad, principados. Entonces ahí habla también como de otra, o sea, como que para mí pienso que también trata como de esa lucha espiritual, ¿no? Que las armas de nuestra milicia no son de carne y hueso, es decir, nuestra lucha no es, para mí, no es contra la gente, contra las personas como tal, sino que contra, pues lo que yo he pensado es que la gente tiende o tendemos también a veces a abrir puertas y pues eso también nos puede contaminar, ¿sí? Entonces, por decir, si yo me relaciono con una persona que vive una vida, digamos, como que contaminante, por así llamarlo, pues como que eso también me va a contaminar y pues como que hay algo que no está acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces también Ok. es. Gracias, Estercita. Muy bien. Sí, Mi muy bien. pastor, perdón. Dime, dime. Pues en el otro contexto que yo lo he escuchado es justamente para hacer guerra espiritual o liberaciones o eso, porque como que es una forma de decir que nuestra guerra, Sí. pues la vamos a manejar a partir de esas oraciones de liberación y de guerra espiritual. Ujú. Ok. Gracias, Adrianita. Entonces, hay varios contextos, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? De los que estamos acá conectados, ¿quiénes levantan la mano para decir que es un pasaje que habla de guerra espiritual?
No sé, los que estamos conectados. ¿Quién dice que es un pasaje de guerra espiritual? ¿Quién dice que no es un pasaje? Como no los puedo ver, no sé quién dice sí, quién dice no, pero pueden reaccionar. ¿Quién dice que sí es de guerra espiritual? ¿Ninguno? No veo ninguna reacción. Pues paz, de todas maneras está No, hablando de una armadura dentro de la milicia, es decir, dentro de la guerra, y está hablando de las armas poderosas que tiene Dios. Entonces las armas, usted lo decía, la oración, Sí, la sí. palabra. Pregunta es, ¿este pasaje está hablando de guerra espiritual? no, no, no. O sea, lo que yo digo es Tendríamos que leer el contexto. cómo se usaba Sí, sí, yo te entiendo, hacia, yo te entiendo. Ay, Anita, porque yo lo sé, a mí me lo enseñaron así, por eso lo quiero pero citar. no habla de eso, pero no habla de guerra espiritual. Ah, ¿y por qué les pregunto? Porque es que a mí sí me lo enseñaron así. Es más, hasta Marco Barriento tiene una canción, ¿no? Sí, las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, su misericordia y poder, y no es con fuerza ni poder, y lo asumen a la guerra espiritual, y está bien, pero resulta que lo que tú dices, el texto, el pasaje, Pablo no está hablando de guerra espiritual, sino Pablo nos va a aterrizar para luego ampliar en Efesios lo que es la guerra espiritual, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar, porque tú hablabas algo, Esthercita, que Pablo dice en Efesios que nuestra lucha es contra huestes principados espirituales o huestes de maldad en los lugares celestes. Es lo que nos citaste. ¿Qué es eso para Pablo? Y les voy dando un contexto para que nos pongamos en marcha y te doy la palabra, Mauro. O no, ahorita que entremos en Efesios 6, les digo qué era eso para Pablo. ¿Sí? Y vamos mirando. Entonces, ¿qué vas a decir, Mauro? Es que efectivamente creo que pues, lo estamos estudiando y pues ya entendemos claramente que no es literalmente guerra espiritual, pero considero que Pablo sí hace como un énfasis en ese mundo, en el mundo espiritual, o sea, en lo que significa el vivir en el espíritu y que efectivamente hay una diferencia quizás entre lo que significa lo natural, que es lo humano, y lo espiritual, más Sí. que de puntualmente de guerra espiritual, sino que define un mundo espiritual, define un espacio de nuestra existencia humana que es espiritual. Creo que es, no sé si se refiere Pablo a eso, de manifestarlo y demostrarlo como tal. Claro, y hay un mundo espiritual, es innegable. Nosotros no podemos caer. ¿Y por qué les estoy haciendo todas estas preguntas? Porque nosotros no podemos caer en dos errores en la guerra espiritual. Hay dos errores en el que la iglesia está cayendo hoy en la guerra espiritual. Error número uno, donde dicen que el diablo no existe, donde no creen en demonios, donde no creen en espíritus, donde no creen en influencias satánicas. Entonces no hay poder. ¿Sí? O le restan todo el poder al enemigo. Extremo número dos, donde todo es del diablo, todo es de Satanás, que es lo que hemos venido hablando de esta línea. Entonces están los superortodoxos, donde Satanás ya no tiene poder y entonces ya el diablo no se nombra, ya el diablo no. Y está el otro extremo. La iglesia tiene que ir a un equilibrio. Y lo que estamos haciendo es encontrar el equilibrio, donde sí hay una confrontación espiritual, pero donde debemos entender que no es una confrontación como nos han venido enseñando, sino que es reconocer que hay un ente espiritual, reconocer que Cristo lo ha derrotado, reconocer que yo no estoy llamado a pelear con él, ni a dar puños al aire, ni a gritar al aire, sino que entender que la vida cristiana y la batalla espiritual son el reflejo de ética y moral. Esa realmente a la luz de Pablo es la batalla espiritual, una vida ética y moral, porque Satanás no puede tocarnos, ¿sí? No puede destruirnos, pero sí gana ventaja espiritual cuando nosotros ética y moralmente no somos coherentes con el Evangelio. Entonces, esa es la batalla espiritual del creyente, que es diferente cuando hay que mirar ciertos aspectos donde, claro, hay una influencia que uno no puede negar, ¿sí? Pero uno cómo lo confronta, resistiendo y sometiéndose. Uno cómo lo confronta con un testimonio, que es lo que hemos estado viendo, qué es lo que hace. ¿Qué dice Gordon Free, que es un autor? Gordon Fee dice, Pablo contrasta los métodos apostólicos con las estrategias mundanas de persuasión. ¿Cómo así? Y ya te doy la palabra, esta cita. Pues Pablo está diciendo a qué. Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Este pasaje de Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo está discutiendo el trasfondo de su legitimidad de su ministerio frente a gente que lo está acusando.
le está diciendo, tú no tienes autoridad apostólica. Y Pablo usa una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es una figura que establece una semejanza de dos cosas para comunicar una verdad espiritual. En este caso, ¿qué está haciendo Pablo? Lo mismo que hace en Efesios 2, usando una metáfora de un contexto militar. ¿Y cuál es la clave acá? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, carnales no está hablando de que no tenemos armas carnales, no está hablando de cuchillo, no está hablando de bazooka, no está hablando de escopetas, no está hablando de revólveres, no está hablando de esas armas, sino hay algo acá y es que, ¿qué? Que fue por el lado que dijo Diana. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sárquicos, que es la expresión carnal, ¿sí? Que habla Pablo. Es decir, las armas de nuestra milicia no son humanas, no son débiles, no son pecaminosas. Entonces Pablo no se está refiriendo al cuerpo, sino Pablo está hablando, las armas de nuestra milicia no están dirigidas por lo humano, lo débil, lo pecaminoso, por métodos humanos, por la retórica, la manipulación, los argumentos, que luego Pablo va a decir que es lo que se va a presentar. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo, por eso Gordon Free dice, no, Pablo aquí va a contrastar, ¿sí? Que los métodos apostólicos no son iguales a las estrategias que usaban los judíos y los griegos de ese momento, sino Pablo va a decir, no, aquí hay algo y es que es por la verdad y con la verdad del Evangelio que se resiste a la confusión y al enemigo, pero no es hablando de armas para pelear contra Satanás. Ahí lo que está hablando son argumentos que se han levantado, ¿sí? Ideologías que se han levantado, retóricas humanas que se han levantado y que Pablo dice, yo no voy a caer en el juego de ustedes. Yo lo que voy a hacer es que yo vengo y con argumentos del Espíritu, con armas del Espíritu, que en este caso sería la predicación, ¿sí? Es que yo voy a hacer y voy a presentar defensa de la fe. Por eso Pablo dice llevando cautivo. ¿Y llevar cautivo qué? Es una expresión militar de capturar. O sea, realmente lo que Pablo nos está diciendo a nosotros aquí es que la mente humana debe someterse a Cristo. Y la batalla es esa, someter la mente a Cristo. Ahí es donde se libran las mayores batallas. Hay un libro que se llama Los tres campos de batalla espiritual, la mente, el cuerpo, ¿cierto? Y el mundo. Y son los que el cristiano debe conquistar. La mente, el cuerpo, la carne y el mundo a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, la guerra espiritual, lo que Pablo va a decir en este texto no es intelectual, es moral. Las fortalezas son ideologías, no son territorios demoníacos. Debemos entender eso. Pablo aquí no está hablando de fortalezas como entes espirituales, sino Pablo cuando está hablando de fortalezas en este contexto, sí, y por lo que Pablo está usando la palabra o juroma, que es las fortalezas, se refería a una prisión fortificada. Entonces, cuando Pablo está diciendo las armas de nuestra milicia o las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, ¿cierto? Cuando Pablo lo está diciendo, citándolo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, está diciendo para la destrucción de qué? De argumentos fortificados, de prisiones de conocimiento. Por eso luego sigue hablando acerca de qué? Derribando argumentos, la retórica, el razonamiento. Eso traduce la palabra argumentos. Altivez, una actitud humana, una actitud carnal. Por eso, ¿qué debe estar sometido? La mente es lo que se debe llevar. Por eso es que la guerra espiritual, en el contexto que Pablo nos está dando, ¿cierto? Es espiritual y moral, no geográfica. Una vida digna del Evangelio. Las fortalezas no son territorios, son ideologías, son todas aquellas que vienen en contra de la verdad. Y la alma principal que Pablo va a predicar es la verdad del Evangelio. No hay otra cosa sino Cristo y a este crucificado. Entonces es lo que debemos tener muy claro lo que Pablo nos va a ir hablando. ¿Qué vas a decir, Estercita, para entrar a lo que quiero entrar? Esto era para que entendamos el contexto de Efesios 6, que es a donde voy. Ay, gracias, estás muy lindo. Y es que quería leerlo en esta versión, Dios habla hoy, porque me parece como perfecto, o sea, concuerda con todo lo que dice aquí en esta porción. Dice, si me permite, pastor, dice, pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas.
Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende, esto me parece importante, que pretende impedir que se conozca a Dios. Es decir, que toda la acusación iba con ese fin, ¿no? De impedir que el Evangelio trascienda, ¿no? Que se conozca el Evangelio. Y dice, y Gracias. todo Sí. pensamiento humano, termino, pastor, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezcan a Él y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Mira que gracias porque es importante. Hermoso. El texto va a resaltar que la guerra espiritual siempre va a ser la verdad contra el error, la humildad contra el orgullo, la obediencia contra la rebelión. O sea, Pablo está diciendo hay argumentos, hay ideologías humanas, pero yo como hago fuerte a eso, desde la verdad de la predicación. Por eso es que el tema, ¿cierto? Que quiero que miremos, exégesis bíblica y fundamentos para la guerra espiritual, parto de la base de los modelos, que el modelo que vamos a ver es bíblico. Muchos modelos actuales basan en solo gritar, expulsar demonios, atar, pero ¿cuál es el tema? Efesios capítulo 6, que va a ser el tema que vamos a mirar hoy, ¿cierto? Lo que el tiempo nos dé. Efesios 6 nos va a decir que tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Es lo que nos va a decir el autor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pili, levantaste la mano, ¿vas a decir algo, Pili? Bueno, no, ok, entonces, ¿qué estamos mirando con esto? ¿Cuál es el contexto de Efesios? En Efesios había un templo, el templo de qué diosa. ¿Sí saben qué templo es el que estaba en Efesios? El templo de la diosa qué? Diana, Diana, Diana. ¿Listo? Gracias, Diana. Y Diana, ¿a quién le rendía culto? A lo que usted y yo conocemos como el horóscopo, ¿cierto? Las constelaciones, Géminis, Capricornio, todo eso era a quien le rendía culto Diana. Sí, todo lo que eran las constelaciones del zodiaco. Por eso cuando el apóstol Pablo va a decir, ¿cierto? En Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, huestes, en las regiones celestes, ¿a quién estaba mirando Pablo? A Diana y a las constelaciones que desde la cultura de ellos estaban allí, arriba, las constelaciones. Esos eran todos los que estaban, todas las constelaciones del zodiaco. Entonces había una confrontación de la iglesia que estaba naciente. La iglesia estaba, si usted va a leer Hechos, usted sabe el alboroto en Éfeso, porque la iglesia estaba con todo lo que era necromancia, culto a los muertos, o sea, era la cultura en la que la iglesia se estaba moviendo, brujería, hechicería, y la iglesia se para firme, y usted no ve a la iglesia que empieza a reprender, a hablar en lenguas, a imponer manos, sino en ese revuelto que se para, en ese contexto donde se levantan y quieren levantarse contra la iglesia, en Hechos, que usted tiene que entender Hechos, el conflicto en Efesios 8:19, para entender Efesios 6, usted va a decir, ah, caramba, Pablo les va a decir en Efesios 6, después del alboroto en Éfeso en Hechos 19. Hechos 19 se levantan porque la iglesia está avanzando. Entonces Diana y los seguidores del culto a Diana y todos los de la necromancia y todo lo que había pasado empiezan a tener cuidado porque la iglesia empieza a hacer un impacto. Como la iglesia empieza a hacer impacto, dicen, no, hay que hacer algo. Entonces es cuando Pablo dice, no vamos a pelearle a la gente, vamos a demostrar a Cristo. Y surge Efesios 6. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es el contexto de lo que estamos mirando Efesios 6. Entonces quiero que todos nos ubiquemos en Efesios 6, capítulo 10, puede ser, bueno, desde el 13. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero que nos va a decir a nosotros? El modelo de Pablo, el modelo bíblico, se basa en estar firmes. Estar firmes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y acabando, estar firmes, dice el versículo 13. Y el versículo 14 empieza lo mismo, estad pues firmes. O sea, el texto nos da la base. La guerra espiritual es estén firme, istemi. Y estar firmes es resistir. O sea, la fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios, en fortalecernos en el Señor y en la capacidad
que Él nos ha dado de la victoria. ¿Y por qué Pablo dice estén firmes? Porque Satanás busca desalentarnos. En Hechos 19 usted entiende que la iglesia tenía temor, porque la iglesia estaba iba a empezar a ser perseguida y señalada. Entonces Pablo le dice, estén firmes. Satanás busca desalentarnos, pero párense firmes. Estén firmes. ¿Qué podemos entender? Estad pues firmes. Podemos solamente estar firmes cuando se nos equipa con la armadura que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cada aspecto de la armadura simbólica responde a una dinámica dentro de la vida cristiana, la cual nos habilita a estar firmes en contra de los ataques espirituales. Las piezas de la armadura, verdad, justicia, paz, fe, son virtudes de carácter y verdades doctrinales, no son objetos mágicos. Son temas de carácter y de doctrina, no son situaciones mágicas. Las piezas de la armadura, bueno, lo que acabo de leerle. Ser fuerte en la guerra, ¿cierto? La armadura nos va a dividir a nosotros en tres espacios, que es los que quiero que entremos a mirar esta noche. Tres aspectos de la armadura del Señor que quiero que miremos y compartamos y empecemos a mirar cuáles son estos tres aspectos y a qué nos está apuntando en la batalla espiritual. ¿Qué es lo primero que nos va a decir la escritura? Perdón, yo lo presento ahí, me avisan, ¿están viendo pantalla ahí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? El contexto de Efesios, ¿cierto? Definiendo ya lo que es ser fuertes, porque ya definimos lo que es ser fuertes. Ser fuerte es pararse firme y resistir. Y así empieza el versículo 13 y termina el 13 y empieza el 14. Resistir en el día malo. Estén firmes, estad pues firmes. La firmeza es lo que va a caracterizar al creyente. Ser fuertes en la guerra en tres aspectos nos invita a la armadura. Sean fuertes en carácter, sean fuertes en protección y sean fuertes en conocimiento bíblico. Tres áreas fundamentales de la armadura del Señor. Y lo primero que necesitamos entender acerca de esto es qué elementos vamos a mirar. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la espada del Espíritu. Empecemos a mirar el primero, ¿sí? El primero es ahí se me olvidó, pero el cinturón de la verdad. Es el primer aspecto que nos vamos a mostrar la escritura de esto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estoy leyendo Efesios 6, 14, 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es lo que pasa? En la época, en el contexto del apóstol Pablo, la gente usaba ropa suelta, túnicas. Entonces la gente antes de comenzar a trabajar, antes de ir a batallar, se amarraban un cinturón. Por eso cuando el texto está diciendo ceñidos vuestros lomos, ceñir es una señal de estén preparados. Amárrense para estar preparados. Amárrense las túnicas, estén dispuestos, ¿cierto? ¿Y en dónde se lo amarraban? En la cintura. ¿Por qué? Porque su ropa quedaba más floja, ¿cierto? Y así podían moverse con libertad. Se abrochaba el cinto alrededor de esta túnica larga que usaban y los soldados lo que hacían, ellos no usaban túnica, tenían un uniforme, ¿sí? Los soldados lo que hacían era que se la amarraban a ellos, a su coraza, para que pudieran ellos tener las manos libres. Entonces, ¿qué es la verdad a la que Pablo se refiere? Aletheia en la vida cristiana. La verdad, el cinto, estar preparados ¿para qué? Para vivir en verdad. Y la verdad para el autor sagrado es la cualidad que necesita todo creyente. La verdad va a traducir el que es sincero de mente y de corazón. La verdad es el que no tiene engaño ni hipocresía. Lo que Pablo está diciendo es, usted no puede entrar a pelear contra Satanás cuando usted tiene una vida de mentira, de hipocresía, de engaño. Usted ya está perdiendo la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual no es pelear contra demonios. Cristo ya los venció, como estuvimos mirando. La guerra espiritual es ¿qué? Vivir una vida ética, una vida moral. Por eso resistimos. Mire que no es enfrentar a Satanás, es resistir al enemigo. En la batalla contra Satanás, hermano, no hay lugar para el engaño, no hay lugar para la mentira. La verdad sostiene toda la armadura del creyente, ¿sí?
La verdad señala esa virtud por lo cual lo que se dice y lo que se hace son congruentes y son coherentes. Usted no puede no tener coherencia entre lo que habla y vive. Integridad, lealtad, confiabilidad. Me encanta lo que dice Pérez Millos. Pérez Millos es un exégeta, autor maravilloso y dice, se trata por lo tanto de lo que es la vida íntima y personal del creyente, que habiendo dejado el mundo de la mentira, vive una vida de compromiso y de verdad. Salmo 51:6 que dice, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Dios ama la verdad, Dios ama la integridad, Dios ama la sinceridad. Una vida de mentiras es una vida de derrota espiritual, es lo que tenemos que tener claro. Entonces, la armadura de Dios, ¿cierto? El primer texto que nos está invitando a lo primero, estar firmes, ceñidos con la verdad, es una vida de sinceridad, una vida de sinceridad. Y me gusta mucho como lo dice el pastor John MacArthur. Mire lo que dice el pastor MacArthur. ¿Cuánto más importante es el apresto y la preparación del cristiano cuando se enfrenta a las fuerzas de Satanás? Ninguno que milita, dice Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es triste que tantos cristianos se sienten complacidos dejando que las túnicas de sus preocupaciones y quehaceres cotidianos sean un estorbo constante a su alrededor que interfiere todo el tiempo con su fidelidad y utilidad para con el Señor, dando así al diablo las oportunidades para enredarlos y derrotarlos con sus propios hábitos e intereses inmaduros. Yo creo estar ceñido con la verdad tiene que ver ante todo con la autodisciplina y el compromiso total. El cristiano comprometido es el que en verdad está preparado, al igual que el soldado y el atleta son comprometidos. Por eso él decía que ponerse la túnica, o lo que estamos hablando, que es lo que Pablo va a decir, estad pues firmes, ceñidos, pues volvemos con la verdad, es estar ajustados, listos para vivir siempre la verdad. Entonces, la primera arma, por eso habla de carácter. Ahí se vive la verdad. Segunda arma que Pablo nos va a hablar, la coraza. La coraza. ¿Y qué es la coraza? Pues en la armadura que está, acordémonos que Pablo está, cuando Pablo está deslumbrando esto, está preso, ¿no? Y Pablo está viendo el soldado romano. Entonces Pablo está usando una metáfora, está viendo al soldado romano, ¿cierto? Si hubiera estado preso en Grecia, hubiera visto al soldado griego. Entonces nos habla la armadura desde el soldado griego, pero está bien en Roma. Ve al soldado romano, ve cómo está vestido el soldado romano. Y hace una metáfora. Recuerden que una metáfora es encontrar una realidad natural para mostrar una verdad espiritual. ¿Ok? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo toma como ejemplo. ¿Qué hacía? Y por eso la imagen que usted ve en pantalla. La armadura, ¿qué hacía la coraza? Hombre, estaba hecha de metal, algunos tenían cadenas, pero era defensa que cubría el cuerpo desde el cuello hasta los lomos. ¿Por qué lo cubría hasta los lomos? Porque cubría por delante y por detrás protección de los órganos vitales. ¿Cuáles eran esos órganos vitales que estaba protegiendo? Espérenme, yo acá cierro los micrófonos. ¿Cuáles eran los órganos vitales que estaba protegiendo? Protegía el corazón, protegía los pulmones, los intestinos. Entonces, para Pablo, para el creyente, ¿qué hace la coraza? Pues protege la rectitud moral, la vida santa del creyente. Eso es la armadura del Señor. Si usted no tiene una vida santa y una vida moral, usted no puede enfrentar al enemigo. Me encanta mucho lo que va a decir con un autor, ¿sí? La justicia es la palabra dikaiosune. Y mire lo que dice ahí. ¿Qué es la dikaiosune? Es la palabra que usa Pablo. No es para ser comprendida como un nuevo estatus que el hombre tiene con Dios a través de la fe. Se trata de vida de pureza. Dikaiosune habla de una vida de pureza, de rectitud. Dikaiosune es rectitud, que la nueva relación con Dios crea. De la misma manera que la verdad tiene una dimensión subjetiva, así sucede con la justicia. Hombre, usted no puede venir a pelear con Satanás, ¿sí? Si usted no tiene una vida de integridad y de pureza, porque simplemente usted no tiene argumentos para pelearle al enemigo. Entonces la batalla espiritual es moral e integridad, ética, santidad. Esa es la batalla espiritual. Una vida que
exalte a Jesucristo y al Evangelio. No sé si me estoy dando a entender, porque es que Satanás no puede tocarlo a usted, porque Cristo ya lo derrotó. Usted y yo vivimos una victoria. Por eso en ningún texto de la Biblia nos manda a ir a confrontar al enemigo. ¿Se acuerda que miramos que ni siquiera el ángel lo hizo en Judas? El Señor te reprenda, le dijo a Satanás cuando estaban peleando por el cuerpo de Moisés. No hay un solo texto. Santiago y Pablo hablan de estar firmes, pararse y resistir. Es decir, vivir una vida íntegra, resistir frente a una conducta de una moral pecaminosa, porque todo eso es influencia de Satanás. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro? Pero, ok, Sí, señor. listo. Muy bien, gracias. Ok, listo, vamos. O sea, aquí, perdóneme, ¿sí? Es lo que voy a decir, pero yo no nací o crecí. Yo asistí a una iglesia donde la gente literal se ponía. Entonces la gente decía, "Mm, me pongo el cinturón de la verdad, me pongo el yelmo, me pongo la coraza de justicia, me pongo el casco", y empezaban a tirar golpes al aire y a pelear. Satanás y a pelear contra Satanás. Entonces era un síndrome como de caballeros del zodiaco, era lo que estaba reprendiendo Pablo y lo que nosotros estamos haciendo. O sea, pensamos que tenemos una armadura dorada como los caballeros del zodiaco, ¿sí? Y que venimos a pelear en el mundo espiritual. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que Pablo está hablando. O sea, aquí no podemos tener síndromes de caballeros del zodiaco. Era lo que Pablo estaba combatiendo. Las huestes espirituales era lo que el pueblo estaba haciendo, a lo que le rendía culto por Diana. Y Pablo está diciendo, no podemos entrar en la confrontación con ellos, vamos a vivir una vida recta, que es el Evangelio. Nuestra armadura, por eso incluye la coraza de justicia, nuestro corazón, nuestros órganos vitales. Por eso va desde el pecho hasta los muslos, nuestra sexualidad, todo eh, tiene que estar ahí guardado, que era lo que decía después Dianita. Yo llevo todo pensamiento allí, Señor, tengo la mente de Cristo. Esto no es de venir a decirle Satanás y a reprender y a conquistar, es de que mi mente le pertenece a Jesús. Mis pensamientos honran a Jesús, mi vida honra a Jesús. Y luego, ¿cuál es la tercera, lo que sigue hablando? No me emocioné, no le paso la diapositiva. Defender la santidad personal contra los ataques del enemigo, mantener pureza de corazón y acciones rectas. Acuérdense que estamos hablando en carácter. Adrianita, dime. Gracias, mi pastor. Pues yo veo que es como cuando practicamos algo de lo que el Señor se está diciendo de la armadura de Dios. Y es, por ejemplo, si nosotros tenemos una vida de verdad, donde nosotros delante del Señor hemos dicho, no, yo no voy a decir mentiras bajo ninguna circunstancia, pues creo que eso nos da autoridad de, de hablar sobre ese tema, ¿no? Y Ujú. cuando tenemos esa autoridad, pues tenemos esa protección, porque algo muy difícil para uno es saber que está robando y hablarle a alguien y decirle no robe. Entonces ahí estamos descubiertos, Sí, estamos sin así es. protección, porque es algo que no estamos practicando nosotros. Creo que es Gracias. esa protección, ¿no?, que tenemos nosotros. Y el diablo no te va a obligar a robar. ¿Dónde está la batalla espiritual? En que tienes todo el escenario y empieza tu batalla. Satanás empieza a influenciarte. Usted necesita, la empresa gana más, no reconoce su trabajo, empieza a bombardear tu mente. Y lo que tú dices, empieza la batalla. Pero si yo tengo la armadura, por eso es que Pablo, ¿sí? No quería decir esto para no sonar tan técnico, espero usted me lo entienda, por favor, y si no lo entiende, me dice y tratamos de repetirlo, pero por eso Pablo nos invita a estar firme y usa cuatro participios. ¿Qué son participios? Son verbos terminados en ando, endo, indo, ¿cierto? Eso es un participio, pero el participio está en un presente perfecto. ¿Cómo así, pastor? Usted que está hablando, ¿qué es este carretazo? Se lo pongo así de sencillo. ¿Cuáles son los verbos que Pablo está usando? Ceñidos, vestidos, calzados, tomar. ¿Cómo resisto yo a Satanás? Ciñéndome, vistiéndome, calzando y tomar. ¿Qué quiere decir que es presente perfecto? En el griego, al igual que en español, es una acción que se hace en el pasado, pero que se repite en el presente. Y al estar un participio, ¿sí?
Entonces, esa acción que indica que un evento tomó lugar en el pasado, pero que se aplica en este presente, tiene un modo de urgencia. Tiene que hacerlo a diario. Usted tiene que ceñirse, vestirse, calzar y tomar todos los días para enfrentar una cultura. No sé si me hice entender con esto. ¿Sí? ¿No? ¿Quedaron callados? Sí, ¿Se fueron? señor. Gracias, Anelda, porque es que Sí, no señor. tengo ni idea si están ahí. Entonces, por eso es importante esto y lo que tú decías, Adrián. Pero eso viene una parte fundamental que es el calzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que los zapatos de un soldado, ¿ok? Son sumamente importantes. Para el soldado los zapatos dependían de eso. Los soldados recorrían caminos ásperos, ardientes, ¿sí? Los pies pisaban rocas filosas, espinos, atravesaban corrientes de agua, caminaban por superficies irregulares, obstáculos, en fin, o sea, un soldado que los pies tenían ampollas cortadas o hinchados no podía combatir, no era capaz de mantenerse en pie y era una situación de peligro para él y para todo el batallón, porque no puede manejar su espada, no, su escudo, no puede avanzar. Entonces era fundamental tener claro el tema de las sandalias. ¿Cuáles eran las sandalias? Las sandalias que usaban los soldados eran sandalias llamadas caligas. Sí, las que están ahí en la imagen les falta porque en la parte de abajo tenían como chuzos para adherirse, para pararse firmes. Por eso un soldado, no sé si usted se acuerda, ha visto las películas como Hércules o como Roma o Gladiador, donde los soldados romanos hacían formaciones, ellos, o 300, ellos se enterraban en el piso, o sea, sus sandalias tenían unos chuzos y ellos se paraban firmes y por eso los venían y los golpeaban y ellos no los movían, sino avanzaban, porque ellos se paraban firmes. Pablo por eso dice pararse firme es resistir la embestida y no retroceder, antes avanzar, conquistar. Por eso es que, digamos, Josefo, que es un historiador del primer siglo, dice que eso, Alejandro Magno, los militares, César, o sea, que todos estos ejércitos eran increíbles en todo esto de la estrategia militar. Entonces, ahora, ¿cómo lo aplicamos? Pues que el calzado espiritual de un cristiano es igualmente importante en su guerra contra las acechanzas del diablo. Si ya ha tenido cuidado en ceñir los lomos con la verdad y vestirse con la coraza de justicia, pero no ha calzado sus pies de manera adecuada con el apresto del Evangelio, está destinado a tropezar, caer y sufrir derrotas. Entonces, aquí necesitamos entender algo. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando dice y calzados con el Evangelio de la paz o el apresto de la paz? Ya tenemos claro que las sandalias son las que nos permiten pararnos firmes. Pero ¿qué es el apresto de la paz? Pues como apresurarnos a predicar el evangelio, como cumplir Ok, la, predicación. Sí, gracias, Estercita. ¿Qué más sería? Gracias, Estercita. Muy bien. ¿Qué más sería? ¿Si hay alguien allá aparte de Esther? Mm, Mi paz como el, no sé si estoy bien, pero es como ponerse uno en los zapatos ajenos, eso que es lo mismo que aplica lo de lavarse en los pies, ok, los unos. como empatía, dirías tú. Sí, Ok, listo. Eh, gracias, Dianita. Gracias, Estercita. ¿Alguna otra explicación? ¿Se quedan con esa? Como estar prontos a obedecer la palabra, a vivir la palabra. Ok, pronto a obedecer. Gracias, Adrianita. Creo que hay múltiples. pacificadores. ¿Quién dijo por ahí? ¿Pacificadores? ¿Quién dijo? Llevar el mensaje de la paz, ser pacificador. Ok, ser pacificador. Pues, partamos de esta base, ¿sí? La mayoría de personas interpretan Efesios 6:15 como una referencia a la predicación. Y calzados el Evangelio con el apresto de la paz, dice el texto. Pero Efesios, Pablo no está hablando acerca de predicar o enseñar. El contexto es batalla espiritual. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces Pablo no está hablando de predicación, ¿sí?
Además, no está hablando acerca de desplazarse a ningún lugar si venimos hablando que dice párese firme, resistan. Entonces, ¿cómo nos va a decir primero párese firme ahora y nos manda a predicar? Si nos manda a estar firme, lo miramos versículo 11, versículo 13, versículo 14. O sea, el tema no es la evangelización, el tema es la guerra de los santos, es lo que estamos mirando. Entonces, el tema es este, y calzados con el apresto, ¿sí? Eitoimasai o Getoimasai, como lo quiera leer, algunos lo leen con E, otros con J, porque tiene un espíritu rudo. Esa comita que está en la parte de la epsilon es un espíritu fuerte, ¿ok? Entonces es un espíritu fuerte, un espíritu rudo. Entonces por eso algunos lo leen como E, otros lo leen como G, gutural, Getomasai o Getoimasai. Pero ¿qué quiere traducir esto? El apresto habla de preparación, firmeza o tenacidad. Mire que no está hablando de rapidez, sino está hablando de disposición para hacerlo. Entonces, no habla de predicación, sino siguiendo la idea que venimos hablando, el contexto de lo que venimos enseñando, no habla de predicación del Evangelio, sino cómo la vida debe ser consecuente y coherente con el Evangelio. Entonces, cuando dice, vístanse, ¿sí? El apresto del Evangelio, lo que está diciendo es que tengan la tenacidad, la berraquera, para vivir de manera consecuente el Evangelio. Por eso se paran firmes como el soldado romano, porque la paz es lo que va a experimentar el combatiente en lo más fiero del combate, en lo más difícil de su batalla interna. Usted puede experimentar la paz que solo Dios va a dar. Es la idea de Pablo. Y con esto quiero terminar, porque van a ser las 8:30. El pastor MacArthur dice, el creyente que se mantiene firme en el poder del Señor no tiene necesidad de temer ningún enemigo, ni siquiera Satanás. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies están arraigados con firmeza en el terreno sólido del Evangelio de la Paz, por medio del cual Dios pasó de ser nuestro enemigo a nuestro defensor. Nosotros que antes fuimos sus enemigos, ahora somos sus amigos y nuestro Padre Celestial nos ofrece todos sus recursos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire lo que está diciendo. Entonces, eso es lo que el texto nos va a enseñar. Eso es el primer aspecto de carácter. La primera etapa de la guerra espiritual es viva y tenga carácter para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar como creyentes. Luego nos va a hablar de fuertes en protección y luego nos va a hablar de fuertes en conocimiento bíblico, que ya con eso vamos a terminar. Vamos a dar hasta ahí, que son las 8:30. ¿Y cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Pastor, Todo- una Muy preguntita. bien. Dime, ¿quién dijo? Yo. Dime, Pastor, Irmita. o sea que según todo el estudio pues, que se ha venido realizando y bueno, todo lo que se ha explicado, pues no sé si estoy mal de lo que estoy entendiendo, es que definitivamente no es hacer guerra contra el diablo, sino definitivamente es como autoexaminarse uno y mirar uno en qué está faltando y en qué está fallando, pues para que el enemigo no, o sea, uno no le abra puertas al enemigo. ¿Estoy bien o estoy mal? Gracias, Irmita, por la pregunta, porque el tema crucial es la guerra espiritual, por eso es mi vida de santidad, de moral y de ética. Eso no quiere decir, como hablamos en 8 días, que no haya entes espirituales en los aires. Y yo como iglesia debo orar por eso. Y lo miramos. Pero yo no puedo ir a enfrentar a Satanás porque no estoy llamado a eso. Ya Cristo lo enfrentó y lo venció. Tú tengo que recordarle a Satanás que fue derrotado en la cruz y el poder del evangelio, la predicación. Lo que tú estás diciendo es, yo ahora debo, mi guerra espiritual es vivir ética e íntegramente. ¿Por qué? Porque ya definimos, ¿cierto? Que todo lo que muchos llaman demonios no son demonios, sino son obras de la carne. Y al ser obras de la carne es responsabilidad humana enfrentar eso, ¿sí?
con el poder del Espíritu Santo y dominar mi carne, que es a lo que Pablo me invita, donde la culpa no es de Satanás, sino yo soy el que decide. No sé si me hago entender, Irmita. Sí, pastor, o sea que uno tiene definitivamente libre albedrío y si uno pues no está en santidad y, o mejor dicho, como si uno tomara definitivamente la decisión de seguir a Dios pues en todo esto, ¿no? O sea, porque es que muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba en otra iglesia que le decían es que tú tienes que hacer guerra espiritual y me acuerdo ahorita lo que hizo el pastor que la gente se vestía con la armadura y que comenzaba a lanzar puños y bueno, y yo no sé, y eso decían una cantidad de cosas y que libero y que todo eso. Entonces definitivamente uno estaba muy equivocado porque pues hasta yo lo hice. Imagínese uno ir a ministrar a otra persona y eso, y pues habían hasta manifestaciones y todo, y pues uno se las creía, pero uno ya, por ejemplo, con este estudio, pues uno dice, oiga, en qué estaba? Si miramos, si te das cuenta, en las charlas anteriores, por eso miramos que hay algo que se llama, y yo les dejo de tarea, aquí no hablamos por tiempo, ¿alguno ha estudiado el movimiento Kundalini? ¿Alguno ha escuchado hablar del movimiento Kundalini? Lo he escuchado. No, ¿Qué es el movimiento Kundalini? El movimiento cuando uno va a mirar, ¿cierto? Esto de la tercera ola, gran parte de esto fue tomado de África. Y en África el movimiento Kundalini hace lo mismo que hacen las prácticas que tú acabaste de decir, Irmita. Imposición de manos, con manifestaciones, como miramos nada de eso, ni fue en la iglesia apostólica, ni fue en la iglesia patrística, ni fue en la iglesia reformada, sino esto vino a surgir hasta 1960 y punto. No tiene ni 100 años este movimiento. Y el movimiento Kundalini, lo que hicieron muchos de ellos fue tomarlo del movimiento Kundalini y tomar sus experiencias espirituales y aplicarlas a la iglesia. Muchos hablan de la ciencia cristiana desde esa visión. Entonces tú ves el movimiento Kundalini y por eso mucha gente académica, profesional, y perdónenme con lo que voy a decir, hay un libro donde hay un psiquiatra y psicólogo norteamericano que las manifestaciones que tú acabas de mirar las comparan con episodios esquizofrénicos, porque es que ahora hemos dicho que la esquizofrenia es un demonio, ¿sí? Entonces lo comparan la gente académica con eso que la gente se cae, que se revuelca, que son movimientos esquizofrénicos. Pero eso todo viene venido del movimiento Kundalini, de quien lo tomaron y en las charlas anteriores hablamos de cómo todo esto impactó a la iglesia y cómo nos lo metieron y lo vendieron con la iglesia neopentecostal. Entonces, gracias, Irmita. La idea es, vuelvo y le repito, mirar el texto, qué es lo que habla. La guerra espiritual es, me someto a Dios, jupomotazo, resisto a Satanás. Yo no peleo con Satanás, yo lo resisto, porque la armadura de Dios me habla de las sandalias que aguantan la embestida. Yo me paro firme. El enemigo viene contra mí y yo me paro firme. Arremete contra mí y yo me paro firme. Y no me puede mover porque entonces yo entiendo que Cristo ya le ha quitado el poder. Entonces, todo esto es lo que me va a llevar. ¿Listo? No sé si me hice entender, Irmita. Sí, pastor, muchísimas gracias. Ok. Marlencita, buenas noches. Buenas noches, Paz. Dime. Bueno, pastor, y entonces una persona, por decir algo, porque hay personas que sí realmente están endemoniadas, Claro que sí. y bueno, y por decir algo en ese caso, En ese caso, ni tú ni yo nos liberamos, sino solo Cristo. Número uno. Número dos, un cristiano no puede estar endemoniado. O sea, un cristiano que me diga que está endemoniado no es cristiano. ujú, ¿Sí? Pero un cristiano no puede estar. Porque el tiempo no nos va a dar, si ustedes quieren, después podemos hablar porque un cristiano no puede estar endemoniado, pero un cristiano no puede estar. Si hay gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Cristo y está endemoniada, ¿sí? Y por eso cuando llegan el poder del evangelio es lo que los liberta, lo que los hace libres. Yo que tengo que orar, predicar y orar para que el Señor les libere. No pastor, hay no hay un ministerio de liberación, porque si hubieron, y ya te doy la palabra, si hay un ministerio de liberación recaería sobre un hombre. No, el ministerio de liberación no hay. Cristo es el que liberta, no el ser humano. Dime, Marlencita. bueno, sí, porque por decir algo, cuando el Señor, cierto, que habían endemoniados y él que los sacaba, cierto, les decía, sal fuera, Ahora, pero, 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 o sea, di- es que lo que yo digo, bueno, una persona está endemoniada, o sea, ¿qué hay que hacer con esa persona? no, mira, yo tengo que entender que hay algo que se llama influencia satánica
y posesión satánica. Una posesión satánica es cuando una persona pierde por eso se llama posesión, porque pierde el control de sus habilidades naturales, como el endemoniado Gadareno, como el muchacho que el espíritu lo tiraba al fuego, eran posesiones, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, claro, yo tengo autoridad y nosotros hemos ido a lugares donde dicen, pasan cosas, porque por eso hay un mundo espiritual donde han abierto una puerta, pastor, se nos apareció un gato, un niño, y no tenemos hijos, pastor, nos movieron las cosas, nos rayaron las paredes, nos tiraron los libros, porque hemos ido a orar por lugares así. Y lo primero que yo le digo a la gente cuando, una vez alguien hace poco se fue a la iglesia enojado porque me dijo, pastor, es que en mi casa se aparecen sombras, se nos montan encima, nos ahorcan, quiero que vaya a orar. Y yo le dije, mira, yo voy a ir a orar, pero yo no soy. Entonces, llamemos al brujo. No funcionó el brujo, llamemos al chamán. No funcionó el chamán, llamemos al cura. No funcionó el cura, llamemos al pastor. Yo le dije, así como les digo a ustedes, les dije, yo no voy a orar si ustedes primero no se arrepienten y se vuelven a Cristo. Porque yo no puedo ir a orar como el que va a orar, como el llamen al brujo, llamen al cura, llamen al pastor, a ver cuál funciona. Yo le dije, yo no voy a ir así, amado. Si usted quiere, traiga a su familia, les comparto el evangelio. Miran que Cristo es el Señor y cuando Cristo sea Señor de sus vidas, ahí sí vamos y oramos para que sea Señor en su casa. Pero no me llamen a orar por la casa cuando ustedes no tienen a Cristo como Señor de su vida. No sé si me va a entender, Marlencita. Puede ser muy odioso, pero es que esa es la realidad del Evangelio. No sé si me va a entender, Marlencita. Sí, Paz, lo que pasa es que, pues digo yo, por decir alguna persona que está endemoniada, pues está en otro, ¿cierto? Como en otro mundo. Claro, no, y por eso uno le comparte, pero mira, yo he visto gente, porque es que yo los he visto, pero Cristo los liberta y vuelven a ser. Sí, yo tuve un profesor, Javier Bockel, Seminario Bíblico de Colombia, año 98. Y vimos una muchacha literalmente endemoniada. O sea, literalmente hablaba con otra voz, le decía a los hombres, porque nosotros estamos ahí y le decía a muchos, era una mujer de Ocaña muy bonita, y le decía a compañeros con los que yo estaba estudiando en el Sagrado Ministerio, a uno les decía, ustedes me aman, ustedes me desean, yo los he visto, la gente gritaba, quedamos afónicos de gritar y echar fuera, el demonio lloraba, se reía, porque era una posesión demoníaca. Entró Javier Bocker, un anciano, caminó directo hacia, todos, los tenía todos arrinconados, porque era posesión demoníaca. Javier Bocker entró, un anciano, caminando con una lentitud, se acercó hacia ella, la tomó de la mano y le dijo, Sandra, no gritó, no zapateó, no se puso la armadura y empezó a botar flechas como si fuera el caballero de Géminis o el Zodíaco, sino la tomó de la mano y le dijo, Sandra, en el nombre de Jesús, sé tú. Y lo que no hicimos 20 pelagatos de gritando y zapateando que veníamos de escuelas neopentecostales, este hombre lo hizo con una autoridad. Automáticamente fue ella. Mira la autoridad espiritual. Automáticamente fue ella y empezó un proceso de sanidad interior hasta mirar dónde había ataduras en su vida y hasta llevarla a conocer a Cristo. Pues, a mí eso me confrontó y eso fue lo primero que me confrontó a mí. Llevo media hora, 3 horas gritando, zapateando y no pasa nada. Nos llora, se nos ríe, se nos burla en la cara, pero este hombre demostró lo que es la autoridad espiritual. Entonces, cuando uno se enfrenta a una persona así, uno primero debe tener, por eso tengo la armadura, porque vivo ética, moral íntegramente. Y el enemigo no puede hacer nada porque tengo la armadura, que es mi vida ética y moral. No sé si me hago entender, Marlencita. Y ya entro a operar como Sí, un hijo de Dios. total. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Gracias. Listo, no. Eriquita, dime, ¿tienes una pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy tomándome 10 minutos de más, ¿no importa? No importa. No importa, Paz. Sí, igual. Diga, paso le pagamos. Buenas noches, pastor. Pastor, es que me quedó una duda cuando usted nos hablaba de la batalla de nuestra mente. Si lo entendí bien, usted nos hablaba de que el enemigo podía poner o influenciar nuestra mente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la influencia que puede tener el enemigo sobre nosotros? Ok, mira, gracias. Eriquita, está claro que un cristiano no está endemoniado, pero sí puede ser influenciado. Satanás no conoce nuestra mente, por eso no puede ser poseído, porque tenemos la mente de Cristo. El texto original dice, porque yo tengo los pensamientos de Cristo. Los joyamos, los joyal, que es el texto, que no me acuerdo la palabra griega.
que habla de pensamientos. Entonces, Satanás lo que va a hacer es empezar a poner situaciones o dardos. Cuando hablemos del escudo de la fe, el próximo miércoles, hablaremos por qué es tan importante. Porque el enemigo, como no conoce nuestra mente, lanza dardos. Y en alguno de esos dardos llega y cumple la función que tiene que cumplir. Entonces, no me va a poseer, pero sí va a influenciar sobre ciertas decisiones. Y va a empezar a llevarme por ese lado donde ese dardo logró entrar. Y empieza a dirigirme por ese lado. No sé si me hago entender, Eriquita. ¿Me puede regalar un ejemplo, pastor? Mira que les voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me operaron de la columna, hubo un medicamento que me generó depresión. En la vida me había generado algo de depresión, era algo médico, pero a mí me estaba afectando emocional y espiritualmente. Yo duré un mes, mes y medio sin salir de mi habitación, un segundo piso, por mi cirugía de columna. Y yo empecé a sentir yo ponía adoración y no podía, mi corazón empezó a llenarse de tristeza, mi mente empezó a pensar, eh, la vida no tiene sentido, mi padre había fallecido hace unos años, 1 o 2 años, y empezó a embargar mi corazón de tristeza, empezó a pensar cosas feas, el suicidio, la muerte, y fue porque empezó algo ahí y yo di cabida a eso, y yo vi cabida a eso, yo vi cabida a eso, y pasaba las noches sentado con un vacío, un hueco en mi corazón, hasta el momento que yo dije, esto no es de Dios, Señor. O sea, yo no puedo pensar esto, no puedo dejar que mi mente se llene de estos pensamientos. ¿Cómo lo contrarresto, Señor? Ayúdame porque esto no es tuyo. Esto no es tuyo, Señor. Y empecé a alimentar mi corazón, mi mente de Biblia, de adoraciones, de cosas para contrarrestar esos pensamientos que venían. Y para mí fueron 20 días muy duros de pensar y sentir cosas que yo sé que no eran de Dios. Y yo entendía que era Satanás quien estaba atacando mi mente y mi corazón. Y yo había abierto la puerta por un momento de tristeza que viví y no lo supe manejar. No sé si me hago entender ahí, Eriquita. Sí, señor, muchas gracias. Listo, mi Eriquita. Gracias a ti y a todos. No sé si aquí por el chat hay algo. Eh, no sé si Eriquita vas a decir algo o se te fue la mano ahí. No, no, señor, gracias. Ah, no, perdón, Eriquita, no, Pili. Pili, Pili, Pili. Hola, mi paz, buenas noches. Sí, señor, Hola, yo quería preguntar, dime. bueno, su merced nos comentaba, nos explicaba de traer todo pensamiento cautivo delante de Cristo. Ujú. Entonces, solo en oración, ¿cómo llevo yo todos mis pensamientos cautivos a Cristo? Mira que el texto de Segunda a los Corintios es muy importante por eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que fue el texto que estábamos mirando de Segunda a los Corintios 10. ¿Por qué quiero citar este texto y por qué me parece que es tan importante? Porque ahí sí, por eso es tan importante la lectura de la palabra y conocerla. Porque lo que yo esté lleno, pues va a reaccionar mi vida y mi corazón. En este contexto, pues debo conocer palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando está diciendo lo que está diciendo en Corintios? Déjame ponértelo de esta manera. Pablo dice, hay fortalezas, ¿sí? Hay fortalezas que en el contexto griego se refería como a prisiones, algo fortificado. En este contexto en el que Pablo está hablando, son argumentos, situaciones, ¿sí? Razonamientos, logismos es la palabra para razonamientos y cosas que están llegando y me están poniendo a razonar o argumentos que se están levantando en contra de mi fe. Entonces, él dice, llevando cautivo todo pensamiento. La imagen es un militar tomando preso algo. ¿Cómo llevo la mente a someterse a Cristo? Si tú me preguntas a mí con base a lo que Pablo está diciendo, es por eso todo pensamiento, es primero cuando llegan ese tipo de pensamientos o que son negativos o que yo entiendo que son argumentos en contra de mi fe, en contra de lo que Dios tiene para mí, lo primero es llenarse de palabra. O sea, es fundamental conocer la Biblia, estudiar la Biblia y sobre todo el tiempo. Cuando hablemos del yermo de salvación miraremos algo, pero sobre todo todo el tiempo es tener la palabra en el corazón. Eso es fundamental. O sea, es la única manera de contrarrestar los ataques del enemigo, con la escritura. No hay otra manera. Recordar las promesas, recordar la fidelidad del Señor, recordar el encuentro con Él. Todo eso es crucial.
Entonces, te hablo de mi experiencia, cuando vienen ciertos pensamientos que yo entiendo que son ataques o argumentos, porque hay argumentos que a veces me hacen, yo digo, Señor, esto no es tuyo, y yo empiezo a leer Biblia, a leer algún libro que me edifica, y eso me ayuda mucho a llenarme y a entender lo que Dios está haciendo, y es cuando le digo, dame la mente de Cristo, ayúdame a pensar como Cristo, ayúdame a caminar como Cristo. Y ese tiempo de oración que es fundamental y de Biblia, me ayuda mucho a regular mis pensamientos y a llevarlos a Dios. No sé si me hago entender, Pilarcita. Sí, sin paz. O sea que Biblia y oración. Pues generalmente, digamos, en mi experiencia personal, y me disculpan, sí, siempre en mi oración, Señor, yo pongo todos mis pensamientos en ti todos los días. Sí, y pues, y Biblia, sí, esa es la manera. Por eso Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, la palabra ahí de pensamiento no mía, que es muy parecido a la ley, es todo lo que estaba acá, yo lo presento a ti, Señor. Lo que no sea tuyo, ayúdame a desecharlo, lo que sea tuyo, ayúdame a edificarlo. Por eso es que el combatiente, el creyente se para firme, porque todos los días es la batalla espiritual. Por eso yo le hablo a ustedes de los 4 participios: tomar, vestir, calzar, porque uno está en batalla todos los días. O sea, la batalla no es contra el diablo y los cachos, sino contra sus agentes que están todos los días llevándonos a pecar, a fallar, a desanimarnos, a desalentarnos. Por eso Pablo dice, párese firme, estar firme. Y eso es una batalla diaria. Pilarcita, gracias. Estercita, y con esto terminamos Gracias, porque mi paz. nos fue el tiempo. Sí, pues quería recordarles cómo fue que Jesús respondió cuando el enemigo lo atacó en tiempo del desierto. Él dijo, escrito está, y esa es la forma en que debemos responder. Y yo tengo aquí un pedacito de pared donde yo coloco algunos versículos. Entonces, por ejemplo, si siento una situación de angustia, entonces yo vengo a la palabra del Señor. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces yo busco como que ese versículo que me alimenta mi fe, que me alimenta mi confianza, que me ayuda como a salir de ese momento. Y claro, pues con ese versículo pues ya puedo orar y hablar con el Señor y expresarle lo que siento. Y entonces yo Amén. siento realmente la respuesta del Señor cuando yo vengo a Él a buscar. Amén. Y gracias, Estercita. Y si usted sabe cuánto Pablo termina diciendo, lloren por mí. O sea, por eso la responsabilidad de orar unos por otros. Y usted tener una persona que sea un confidente espiritual al que le pueda decir, oye, estoy pasando por esta lucha, ayúdame a orar. Ora por mí. Pero es importante que usted ore por la iglesia, por los pastores, por los líderes, porque todos estamos en batalla. El enemigo todos los días nos está atacando y necesitamos seguir adelante orando los unos por los otros. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por este